Gracias por continuar informándose acá en Notivisión, la revista, hoy con una amplia variedad de temas. Y bueno, un tema súper importante que pues ha mantenido al país durante estas últimas ya 3 semanas y pues durante mucho tiempo atrás, es el tema del debate en este momento del proyecto 20.580, denominado Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y para ampliar más sobre este proyecto y una información más amplia que ustedes puedan aclarar dudas y demás, nos acompaña acá el sociólogo Osvaldo Dirán. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, José. Muchas gracias por la invitación y espero que el espacio sea de provecho para aclarar algunas dudas. Queremos desde ya, importante, que pueden hacer sus consultas. Ya tenemos varios por acá, pero pueden hacer sus consultas al teléfono 8304-9393, ahí envían un mensaje de texto o WhatsApp, o también directamente vía teléfono, ¿verdad? Nuestro número directo acá al canal, para que puedan de aprovechar esta oportunidad para despejar muchísimas dudas que hay, ¿verdad?, en la población sobre ese tema. Empecemos, don Osvaldo. Primero, el antecedente. ¿Desde dónde viene este proyecto, verdad? No de sus últimos meses, sino que ya durante mucho tiempo ha estado hasta ahora que se debate en la Asamblea Legislativa. Yo creo que hay dos cosas que hay que ver. Una de un panorama, José, mucho más amplio que no tiene que ver con este proyecto en sí. Y otro escenario es el de este proyecto en este momento o en estos meses. Yo digo que este proyecto no es el resultado de los últimos meses o de este gobierno, sino que este tipo de proyectos, se han gestado no solo en Costa Rica, sino en muchos países de América Latina durante muchísimos años. Uno podría decir en realidad que este proyecto de reforma fiscal es el resultado de una serie de medidas económicas que se vienen aplicando en América Latina desde hace muchísimos años y que, por decirlo así, se cristalizan o se expresan en este tipo de proyectos. Tiene que ver con una política económica de los países orientada fundamentalmente a asegurar un modelo de economía que en realidad lo que hace es profundizar la desigualdad en nuestros países. Y digamos, eso es un punto de entrada, pero a la vez una conclusión. Estos paquetes acrecientan la desigualdad social y Costa Rica es el país en América Latina donde más ha crecido la desigualdad social en los últimos años. Entonces, el momento actual de este paquete uno lo podría ubicar más o menos en el contexto de la campaña electoral pasada, y se consolida, por decirlo así, el paquete como tal cuando el PAC decide, por decirlo así, fusionarse para efectos de gobernar con el Partido de Unidad Social Cristiana. Sin embargo, es más amplio que eso. La fusión de partidos políticos que provoca este paquete de impuestos pues se expresa con toda claridad en la Asamblea Legislativa. No solo el PAC con la unidad, sino que es también Liberación Nacional y otros grupos se mueven unas veces a favor, otras veces en algunos puntos muy puntuales, valga la redundancia, en contra del paquete fiscal. Pero en realidad, repito, el paquete fiscal hay que verlo como un proceso que viene ahora y se expresa en este proyecto 20.580. Ok. Dentro de las justificaciones, ¿verdad?, es el tema del déficit fiscal que enfrenta el país, Osvaldo, y pues que si no se aplica este proyecto pronto, el país no podrá salir adelante. Ya vimos el tema del Banco Central con el del Tesoro y demás. ¿Cómo pues explicarle eso a la población, que también el gobierno no ha sido eficiente, por ejemplo, cobrando impuestos con el tema de la evasión y demás? Yo creo que lo primero bueno, lo básico aquí es entender que un déficit es un faltante, ¿verdad? Ya sea de una familia o sea de un gobierno. Trata de explicar esto y decir a la gente, mire, si usted no se soca la faja, esto no va a funcionar bien. Es decir, si el asunto aquí fundamental es cuál es el origen que uno puede llamar estructural o el origen serio del déficit fiscal. Y en este país, en realidad, llegar a tener un déficit fiscal del más del 6%, como lo tenemos en este momento, ¿eso qué quiere decir? De que de todo lo que el gobierno necesita para gastar, todo ese faltante es un 6% o 6 de cada 100 colones de toda la riqueza que se genera en el país. El Producto Interno Bruto, que es con lo que se mide esto, es el valor total de la producción generada en el país, no importa si el capital invertido es nacional o externo. Entonces, eso puesto en términos de colones es el valor del Producto Interno Bruto. El gobierno tiene un faltante de 6 de cada 100 colones de Producto Interno Bruto. ¿Por qué se generó este déficit? Fundamentalmente porque este país ha sido
absolutamente incapaz de cobrar lo que tiene que cobrar. Este país se ha especializado, por decirlo así, en una estructura de cobro de impuestos que le cobra a usted cuando compra los granos básicos o compra lo que sea, para su familia, cuando compra la ropa, cuando va a un supermercado, cuando va a comprar, cuando va al cine, lo que sea, pero no se cobra eficientemente a la gente que genera riqueza. Es decir, la gente que depende de un salario tributa porque no le queda de otra, le bajan el salario, pero cuando usted empieza a ver la riqueza generada como tal, ahí es donde tenemos el gravísimo problema. Yo creo que aquí, vamos a ver, yo quisiera que le diéramos a la gente, que le pusiéramos a la gente un gráfico que voy a enseñar aquí, que es de la Contraloría General de la República. No sé si esto se pueda ver, porque aquí está con claridad expresado cuál es la situación que tenemos en este momento en el país. Ahí lo tenemos en pantalla, ¿no? Muy bien. La gente puede ver ahí que en la primera columna de numeritos, abajo en un circulito, en un óvalo, dice 423. Ese es el número de las empresas más grandes de este país. Ahora, ¿qué pasa con eso? En la parte de arriba se ve que dice 101. El país tiene una situación en la que de esas 423 empresas grandes, 101 dicen que tienen cero utilidad, es decir, pagan cero impuestos. Llama mucho la atención, como la gente puede ver ahí también en los números, que tienen activos totales, es decir, tienen patrimonio por más de 11.000 millones de colones y dicen que generan cero riqueza. Es decir, en realidad esto no tiene sentido. Es decir, la Contraloría General de la República, que es la que controla o revisa todas estas situaciones, nos ha dicho esto, y esto es una causa, repito, como profunda o estructural del déficit. Mientras este país no cobre lo que tiene que cobrar a empresas, entonces vamos a tener este serio problema. Este otro cuadro que está ahí, abajo, lo que está en el óvalo, es para que la gente vea la secuencia. Del 2010 al 2013, de las empresas más grandes que declararon cero impuesto eran 19 de cada 100, 21 de cada 100, 23 de cada 100 en 2012 y 2013. Mientras no solucionemos este problema, este país jamás va a poder tener una situación de ingresos sólidos para poder atender lo que pasa. Este es el problema fundamental. Voy a quitar esto para enseñarles ahora otros gráficos para que la gente vea cómo se compone esta, por decirlo así, esta estructura de evasión. Ok, y uno de los dentro del proyecto, ¿verdad?, que se implica es el tema de la factura electrónica, que pues, según nos dice incluso diputados que hemos entrevistado y demás, va a ser el mecanismo para controlar esa evasión. ¿Qué tan eficiente es, por ejemplo, el tema factura electrónica? Por ejemplo, ya aplicado en otros países, ¿será realmente es el mecanismo para poder controlar más esa evasión? Bien. Es un mecanismo eficiente, es decir, bien aplicado es un mecanismo eficiente, pero vuelvo otra vez, es decir, ¿a quién se lo aplican? Okay. Yo creo que en realidad aquí hay que verlo desde distintos ángulos para poder entenderlo bien. Si usted le aplica la factura electrónica, por ejemplo, a profesionales liberales, como se le llama, por ejemplo, los que prestan servicios privados de abogacía, de medicina, que son los más típicos, digamos, en este país, psicología, pónganle para poner algunos así. Esa gente, bueno, habría que ver cuántos de estos dan factura y cuánto va a recaudar el fisco por lo que tienen que reportar ellos y tal. Okay. Pero aquí el otro asunto es que usted puede aplicar la factura electrónica y ese es un segmento de la economía. Donde hay que entrar es en ese otro campo de la evasión por renta. No sé, José, si podemos ver estos datos que tengo ahí, porque son bien claros en términos de lo que tenemos en el país. Ahí dice que de todo lo que hay en evasión en el país, un 2.36% se evade en el impuesto general de ventas. Es decir, cuando uno compra, uno paga el impuesto. Pero resulta que quien recibe el impuesto no lo transfiere a donde tiene que transferirlo. La factura electrónica sería un mecanismo eficiente para que haya, digamos, lo que llaman lo que podemos llamar trazabilidad en este campo de lo que es el comercio común y corriente. Que nos ayudaría a bajar ese porcentaje del PIB en cuanto a impuesto general sobre ventas. En cuanto a ese impuesto general de ventas. Pero, sin embargo, esa evasión, si estuviera absolutamente toda, para que la gente tenga una idea de esto, si esa evasión se eliminara por completo, sería más lo que se recaudaría eliminando esta evasión del impuesto de ventas que todo lo que se va a recaudar con el proyecto de ley que está ahorita en la Asamblea Legislativa. ¿Ese es el problema fundamental? No. Este es un problema principal, de los principales, pero no es el fundamental.
Ahí abajo en el renglón dice que un 5.85% del Producto Interno Bruto es lo que corresponde al impuesto sobre la renta. Volvemos otra vez, es decir, la renta es la riqueza generada por empresas nacionales e internacionales que no le está llegando al Estado. ¿Sabe el Estado cuáles son esas empresas? Por supuesto que sí sabe. ¿Tiene el Estado la capacidad para cobrar? No, no la tiene y no, yo diría que no ha querido desarrollarla porque un Estado, un gobierno, un país que no cobra bien sus impuestos jamás puede pretender vivir bien. Es decir, si usted, más adelante podría enseñar un gráfico, pero si usted revisa la estructura de pago de impuestos en países como Dinamarca, llega hasta el 50%. Si usted revisa en Francia es un 45%, en Bélgica anda por el 43%. En el conjunto de los países de América Latina, en toda América Latina, Costa Rica es el país que tiene más bajo en promedio la recaudación de impuestos. Pero el asunto aquí principal es lo que está ahí en grandote, la evasión que corresponde a las empresas es un 4.22% del Producto Interno Bruto. Déjeme terminar esta idea con esto. Si el paquete de impuestos que está en la Asamblea Legislativa, que yo voy a decir por qué, digamos, yo personalmente estoy totalmente en contra de ese porque es regresivo, ahora podemos explicar por qué es regresivo, es decir, va a gravar a la gente que tiene menos dinero. Si empezáramos a cobrar lo que corresponde por evasión de renta, recuperaríamos muchísimo más que todo lo que ese paquete de impuestos va a recuperar. Entonces aquí el enfoque para mí está equivocado. Equivocado para nosotros, que somos los que vamos a tener que pagar, pero no equivocado desde el punto de vista de un modelo de economía que tiende a la concentración de la riqueza. Y repito, Costa Rica, los datos dicen, Costa Rica y Venezuela son en América Latina los dos países donde más ha crecido la desigualdad producto de todas estas políticas económicas aplicadas fundamentalmente desde los años 80. Digo esto para que se entienda que esto no es una medida que nos va a sacar de la crisis. Es absolutamente falso decirle a la gente que con este paquete de impuestos se va a solucionar el problema. No se va a solucionar. Usted no va a arreglar esto cobrándole impuestos a la gente que va a aportar menos, porque proporcionalmente la gente que va a pagar, por ejemplo, impuesto a la canasta básica, impuesto por las medicinas, impuesto por las universidades, por ejemplo, pues son contribuyentes, pero son contribuyentes de pequeña escala comparados con estos contribuyentes que son verdaderamente los grandotes. Ahí va la otra consulta. En cuanto actualmente, ¿verdad?, tenemos el impuesto de ventas. Pasaríamos al impuesto de valor agregado. No solamente sería, ¿verdad?, sino que se graban también los servicios y los bienes. Entonces, ¿cómo explicarle esto, ¿verdad?, a la ama de casa en este momento, a la población que nos está viendo, los televidentes, ya por ejemplo al productor de café y demás, en este cambio de impuesto de ventas a valor agregado, ¿realmente le impacta su bolsillo? Por supuesto que sí le impacta. Es que, por ejemplo, se lo pongo de esta manera. Si la gente paga un 13% de impuesto en la compra de algún servicio, el impuesto al valor agregado es un adicional al impuesto de venta. No sé si la gente se recuerda que cuando don Luis Guillermo Solís empezó en su gobierno, decía que pusiéramos un impuesto general del 15%, es decir, subir del 13%, ¿verdad?, 13 colones por cada 100 comprados a 15 colones. Y con eso, él decía, con este adicional de 2% de impuestos, vamos a empezar a bajar este faltante de dinero que tenemos o déficit. Aquí lo que pasa es que se está agravando el consumo generalizado. Y si usted, es decir, yo no digo, vamos a poner un punto aquí de partida, pagar impuestos, por supuesto que sí. Hay que pagar impuestos. Y si usted tiene un salario, a usted le cobran el impuesto como corresponde. En este país eso está funcionando. De hecho, los que más eficientes pagadores de impuestos son los y las empleadas públicas. ¿Por qué? Porque su salario proviene del Estado. Y si corresponde, ¿verdad?, por la cantidad de dinero que ganan, pagar impuesto, no le consultan. Mira, Josué, ¿quieres pagar el impuesto? No, lo rebajan y punto. Es automático, como debe ser. Pero cuando usted empieza a gravar alimentos, salud, medicinas, educación, está haciendo un impuesto generalizado que lo que hace es no focalizar en quien tiene más plata para pagar más, sino hacer, por decirlo así, una tabula rasa. Es decir, usted agarra y dice, le voy a cobrar esto a todo el mundo. Pagar 1000 colones, que se ha dicho mucho en esto, pagar 1000 colones más, ¿verdad?, de impuestos, pues pareciera que no es mucho. Pero yo quisiera que veamos esto así rápidamente. Es decir, aquí estamos hablando de el campo en la zona de Los Santos. Si pueden ver ese cuadro, esa gráfica que estamos poniendo ahí, eso es la tabla de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo. La gente sabe que aquí
Puede haber excepciones, pero sabemos que el jornal no se paga completo. El jornal de un peón agrícola es de 10.000, como dice ahí en la primera línea, 10.060 colones por día trabajando las 8 horas. ¿Cuánta gente aquí en el campo que es jornalero trabaja 8 horas al día? Por lo general la jornada es de 6 horas. Y de 6 horas que se las pagan en 7, en 8, pero siempre en menos de 10.000 colones, ¿cierto? Supongamos un escenario en el que esa persona que es jornalero trabaja los 5 días de la semana. ¿Sí? Tendríamos por decirlo así, salario semanal de 50.000 colones. Si fuera eso, así, un ideal, ¿verdad? Un supuesto, un ideal, que sea que trabajó 20 días al mes, son 200.000 colones por mes. Ahora, hay una cosa real aquí. Si cada persona que nos está escuchando, viendo, hace un cálculo de cuánto gasta personalmente en alimentos por mes, yo creo que se aproximaría a esto que les pongo ahí. Ese es el costo de la canasta básica alimentaria por persona en este país. Ahí se ve el total, se ve lo que es urbano y lo que es rural. Lo cierto es que si una familia tiene más o menos 4 personas, solo en alimentación se le va la totalidad o casi la totalidad de esos supuestos 200.000 colones. Me copia la idea. Es decir, ahora, si la gente empieza a reducir, dicen un jornalero, en realidad no trabaja ni 5 días a la semana, ni 20 días al mes, ni gana 10.000 pesos, en realidad ese ingreso es muy bajo. El salario de una empleada doméstica es de 180.000 pesos. Creo que ahí lo teníamos de 100... Ahí se me borró eso, pero no importa, son de 180.000 pesos. Es decir, que una empleada doméstica no tendría dinero ni siquiera para comprar la alimentación básica de su familia. ¿Esto qué quiere decir? De que si usted le grava, aunque sea con un 1%, ese ingreso o la compra de la canasta básica, más la compra de servicios de, por ejemplo, medicina privada, si le graba también las medicinas que compra, porque una cosa es la consulta, obviamente, ¿verdad? Todos sabemos, y otra cosa es la compra de las medicinas. Si tiene que hacer alguna compra, pagar algún servicio de educación pública, incluso ya también se le va a cobrar porque todas las cuotas van a aumentar. Si usted va y compra un servicio, la persona que le vende el servicio no se va a rebajar sus ganancias vendiéndole el servicio, va a recuperarlo, cobrándoselo a usted. De tal forma que aquí lo que tenemos que entender es que Costa Rica es un país en el que 20 de cada 100 personas siguen viviendo en la pobreza, y siguen viviendo en la pobreza porque casualmente no se está cobrando impuestos para mantener los programas de atención social que el Estado tiene que asegurar. Ahí tenemos un problema realmente serio desde mi punto de vista, y este paquete de impuestos, yo puedo ahora, si queda tiempo, detallar cuáles son las cosas que lo hacen un paquete de impuestos negativo para el país. Pero si la gente hace sus cálculos con lo que gana, se va a dar cuenta que cualquier carga en esa dirección va a ser realmente una carga más que va a tener que asumir. Mientras que, repito, la evasión fiscal no está siendo tocada. Es más, José, vea, yo creo que aquí hay algo que, no sé si alguien lo preguntará, pero yo quisiera que lo viéramos de una vez. Aquí tenemos un problema realmente serio, pero realmente serio, relacionado con que no solo es un paquete regresivo, es decir, que le cobra impuestos a todos este tipo de servicios, sino que han aprobado también han rechazado una serie de mociones que, por ejemplo, vamos a compararlo así. Están rechazando mociones, por ejemplo, que exoneraban de pago de impuesto, la compra, por ejemplo, de sillas de ruedas y otros equipos que necesita la gente que tiene algún tipo de discapacidad. Es decir, me parece una barbaridad. Es decir, no le cobran impuestos, no exoneran del pago de impuesto esto, ni a la educación, ni a la salud, y están sí exonerando de impuestos todo el régimen de zonas francas de este país. Es más, hay una cláusula ahí que en realidad es, para mí, un atentado contra la seguridad social de este país, porque tiene que ver con asegurar que las empresas grandes de este país se acojan a lo que ellos llamaron una amnistía, y quiero leérselo a la gente exactamente por dónde va esto de la amnistía, porque es lo que permite que las empresas vayan a ser directamente beneficiadas. Es mentira que aquí todos vayamos a pagar por igual. Incluso don Carlos Alvarado ha dicho eso y está mintiendo. El presidente está mintiendo y todos los que lo digan están mintiendo. Esto es texto directo del proyecto de ley.
Ya yo dije que más de un 4% es evasión por impuesto de renta. Si usted es un gran empresario y esta ley entra en vigencia y usted dice, yo me acojo a la amnistía y pago en el primer mes, si tiene una deuda de 2.000, usted pagaría nada más, o digamos lo de 1.000 para que quede más sencillo. Si su deuda es de 1.000, usted va a pagar nada más el 20% de esos 1.000, 200, y no los 1.000. ¿Y bajo qué criterios o se regula la amnistía? ¿Cualquier empresa se puede someter bajo un cierto número? Es un favor que le están haciendo a las grandes empresas. Es un favor que le están haciendo a las grandes empresas. Y en la ley, el proyecto de ley ha sido modificado de tal forma que, como dice ahí, la gente lo puede ver en el amarillo, se reducen los pagos hasta un 80% si se realiza el pago del monto adeudado, como dice ahí, durante el primer mes. Se reduce hasta un 70% si el pago se realiza en el segundo mes y hasta un 60% en el tercer mes. Le estamos perdonando a todas las empresas que han evadido el pago de impuestos, casualmente que cumplan con su responsabilidad. Dígame si esto no es favorecer directamente a un segmento de la economía, que es el que tiene más riqueza, en detrimento de la gente o en contra de la gente que realmente tiene poco dinero. Si quiere le pongo un ejemplo así, realmente para que la gente tenga una idea de esto, y es esto, y tiene que ver con quienes nos informan. Hace un tiempo en este país se supo esto, que Canal 7 le debía 3.700 millones de colones al fisco, es decir, al Estado. ¿Cómo es que una empresa de esa magnitud y con lo que allí se dice y lo que allí se habla, por ejemplo en los noticieros, llegue a deberle 3.700 millones de colones al Estado costarricense? ¿Y me puedo acoger a la amnistía entonces? Ya ellos tuvieron que llegar a un arreglo. Arreglo de pago. Ahora, los que deben podrían hacer eso, pero nada más ponga un supuesto así. Imagínense que no hubieran pagado, y ahora vienen y se acogen a la amnistía. Así como Canal 7, hay un montón. Y vienen y se acogen a la amnistía, entonces van a pagar nada más 20 de cada 100 colones de esa deuda astronómica. ¿Quién otro? La Nación. 4.200 millones de colones le debían y tuvieron que llegar a un arreglo. Y lo pagaron porque ya eso era insostenible, y además con qué credibilidad una empresa de estas, ojo que digo empresas, no estoy diciendo medios de comunicación, eso existe en el imaginario de las personas porque incluso la gente académica le ha dicho a la gente los medios de comunicación. Esto no existe ni en este país ni en ninguna parte, con excepciones. Si usted me abre un espacio a mí como este, yo siento que me estoy comunicando con la gente y la gente puede llamar y puedo explicar y darle información. En la mayoría de los casos la gente no recibe esta información. Ahora, quiero ligar esto con otra cosa que a mí me parece realmente importante. Creo que estaba aquí en este cuadro. Es decir, para darle a la gente un dato así concreto. La gente recordará cuando Johnny Araya se retiró, ¿verdad?, de la campaña electoral. Lo que nunca se supo, eso lo informaron, digamos, las empresas de noticias informaron de esto. Lo que nunca se supo, sino hasta 3 años después, fue que en el momento de tomar la decisión de que Liberación Nacional, Johnny Araya, se retiraba de la campaña, en esa reunión donde se tomó la decisión habían participado los dueños de La Nación y los dueños de Canal 7 con el director del periódico La Nación y el director de Telenoticias. Yo digo esto para que la gente vea que no existe tal separación empresarial entre esas empresas que teóricamente nos deberían dar información completa, oportuna y veraz, y los intereses de los partidos políticos. Y además, aquí hay que ligar otra cosa. No solo tenemos los intereses corporativos de las empresas de propaganda y de información con los partidos políticos, sino que tenemos también los intereses directos de empresas que participan en esto. El candidato a la vicepresidencia del Partido de Liberación Nacional era el señor Patoni, ¿verdad? El hombre, por decirlo así, la cara más representativa y visible de la cooperativa Dos Pinos, que con este paquete de impuestos queda absolutamente exonerada de pagar cualquier tipo de impuestos. Quiero abrir aquí porque hay varias consultas para aprovechar y el tiempo ya, ¿verdad?, va avanzando. Muchas gracias por acá, consulta. Motivo por el que no se debe apoyar el proyecto verdaderamente en cuanto afecta al agro, no con estadísticas, sino con números reales, especialmente en nuestra zona, en los caficultores. Ya usted nos hizo ahí un adelante, por ejemplo, el tema del peón agrícola y demás. Importante el tema del 1%,
a los insumos y todo, ¿verdad? Los equipos que se utilizan para las utilidades de agro. Otra consulta por acá, bueno, es la misma, ¿verdad? ¿En qué afecta a los agricultores? Van de la mano. Después tenemos otra por acá, en el tema de las zonas francas, que también producen fuentes de empleo. Entonces, esa es otra consulta desde Costa. Y bueno, tengo más, pero respondemos a estos primero. Voy a empezar por lo de las zonas francas. Bueno, este país tiene, bueno, ahora tenemos 5 millones de habitantes, nosotros tenemos 2.300.000 personas que estamos en condición de trabajar. De ese 2.300.000 personas, los empleos públicos llegan difícilmente a 200.000 personas. O sea, 200.000 personas trabajando no son las que generan esta crisis que tenemos en este país. Las zonas francas, ¿cuánto empleo tienen? Don Helio Fallas, cuando era un poquito antes de ser ministro de Hacienda y vicepresidente del gobierno pasado, había dado datos de 65.000 personas. Pero supongamos que llegamos a 100.000 personas empleadas en las zonas francas. 100.000 personas en un, vamos a ver, marco general de 2.300.000, es un número que no es muy grande, sí es importante porque es generación de empleo. Sin embargo, aquí lo que hay que tomar en consideración es la inversión externa directa es un régimen que facilita la llegada de, por decirlo así, de capital o de inversión al país para generar fundamentalmente empleo, porque la característica principal de ellos es que toda la riqueza generada se va del país. Se va del país porque no tiene pago de impuestos acá. Pero ahora esto se agrava con lo del paquete fiscal por una sencilla razón. No solo no se le cobra impuesto asociado con la importación y exportación de insumos, de partes de la producción, sino que también se exonera, como está ahora, todo el pago de productos finales, de impuestos sobre pago de productos finales. Ahora tenemos una situación más complicada, Josué, porque a las zonas francas se les da la exención, es decir, el no pago de impuestos, no importa si venden fuera del país o si venden dentro del país. ¿Qué va a significar eso? Es decir, un productor nacional de pequeña y mediana industria, un cafetalero, cualquier persona que produzca, sí va a tener que pagar impuestos. Va a tener que pagar impuestos ya sea por insumos o por la venta de sus productos o porque tiene que estar dando la factura casualmente. La zona franca no. Y eso deja al mercado interno, por decirlo así, toda la producción nacional en una completa desventaja con respecto de la producción asociada con las zonas francas. La otra cosa es, que preguntaban ahí sobre las cooperativas y esto. Las cooperativas quedan exentas del pago del impuesto al valor agregado. De hecho, hay una consulta en cuanto a ese tema. Lo que dice específicamente el proyecto de ley es, en el artículo 31C, dice tarifa del impuesto, lo leo así para que la gente lo vea. Los excedentes o utilidades pagados por cooperativas u otras similares a sus asociados estarán sujetos a una tarifa del 10%. Ahora es del 7% y va a ir subiendo año con año hasta llegar al 10%. En realidad el capital general de las cooperativas no se grava. Lo que se está gravando es si la cooperativa le da a usted directamente, ¿verdad?, un excedente. Y habría que ver el equivalente a las utilidades. A las utilidades, sí, en la empresa privada sería las utilidades. Pero la pregunta que aquí todo el mundo más o menos está en una cooperativa y puede darse cuenta que aquí la repartición de excedentes es inexistente o escasísima, ¿cierto? Entonces, lo que se va a generar con ese pago, al final de cuentas, sería para los pequeños asociados y no para la empresa en general. Es decir, si usted lo toma, por ejemplo, así, la venta de café en el mercado internacional, se puede vender el café, póngale, voy a decir un precio a veces exagerado, $200 por quintal. Ese ingreso bruto llega a la cooperativa pasa todos sus gastos y al final de cuentas puede que el excedente, ¿verdad?, sea mínimo. De eso, otras cosas las va a invertir en sus obras de bien social, por decirlo de alguna forma, y lo que le va a llegar al pequeño productor o a cada uno de los asociados es poco o nada, porque se supone que lo reinvierte más o menos de manera generalizada entre todos los asociados. Entonces aquí, el capital general de las empresas cooperativas no se toca, pero aquí yo quiero hacer una diferencia. No es lo mismo el capital generado por empresas de pequeña escala, es decir, con pequeños productores. Aquí, en esta zona de Los Santos, 85 de cada 100 productores de café entregan menos de 100 fanegas de café. Yo no tengo que explicarle a nadie aquí, alcanzan 100 fanegas de café.
¿verdad? Y de esos 85 de cada 100 que entregan menos de 100 fanegas de café, más de la mitad entregan menos de 50 fanegas de café aún. Entonces son muy pequeños productores. Ese pequeño productor, dígame usted, ¿se va a capear el impuesto al valor agregado de la canasta básica? No. ¿Se va a poder capear el 2% de impuesto a las medicinas? No. Si tienen un hijo en la universidad, por la razón que sea, van a tener que pagar también. Si tienen otro tipo de compras en cualquier parte, en el comercio en general, no se pueden capear los impuestos, ¿me entiendes? Es que ese es el asunto de esto. Esa gente no puede evadir impuestos. Los que pueden evadir impuestos son en realidad las grandes empresas, que son las que están siendo favorecidas, incluso con esto de la amnistía. Okay. Ya el tiempo nos quedan 5 minutos, entonces perfecto, vamos a ir resumiendo y demás. El tema nos pregunta, buenas tardes, muy buen espacio, y el tema mucho mejor. ¿Qué pasa con las becas estudiantiles, con los SENACE y bonos de vivienda? Vean, voy a resumir eso de la siguiente manera con algunos datos aquí. Aquí se formó, por decirlo así, un combo dentro del combo fiscal, que yo le llamo a esto el combo de la educación. En este país, de todo el Producto Interno Bruto que hablé al principio, digamos, de toda la plata que se genera en el país, un 8%, 8 de cada 100 colones están destinados a la educación en general. La educación incluye primaria, secundaria, preescolar, todo. Preescolar, primaria, secundaria y universitaria. ¿Cómo se reparte? Se reparte así. De ese 8%, un 6.5% va directo al Ministerio de Educación Pública. ¿Okay? Y un 1.5% va a las universidades. ¿Cuáles son las universidades? Bueno, son 4 universidades, para no quitar tiempo. Y ahora se unió la Universidad Técnica. Ese 1.5%, ese monto, se reparte entre 4. Ahora la UTN tiene un fondo adicional para no comprometer las actividades de las universidades públicas. ¿Qué pasa si se aprueba esto? Si se aprueba esto, de ese 8% se le tiene que dar presupuesto al INA y a la red de cuido. Que la gente sabe que la red de cuido, bueno, es un intento de hacer atención y seguridad social para las familias más vulnerables y abrir oportunidades de empleo y tal, pero como hay algunos, por lo menos aquí en la zona cerrado, hay muchísimos en el país porque nunca recibieron el financiamiento que tenían que recibir. ¿Qué pasa si usted le dice a las universidades y a las escuelas y colegios de este país, vea, con el presupuesto que ustedes tienen ahora, no solo tienen que mantenerse ustedes, sino que tienen que mantener la red de cuido y tienen que mantener FODESAF? Entonces aquí todos los programas están en peligro. Lo que va a pasar con esto es sencillamente, hay otra cosa aquí dentro del plan que se llama regla fiscal, que subsume todo esto. La regla fiscal dice, así puesto muy en rápido y en sencillo, que es que el crecimiento del gasto total del gobierno no puede ser en determinados porcentajes mayor si la deuda que el gobierno tiene a nivel interno es mucho. Es decir, para ponerlo en términos así, la deuda del gobierno en este momento, es decir, el gobierno debe más de 50 pesos de lo que está gastando. Y el proyecto es clarísimo en decir, si la deuda llega a más de un 50%, o en este caso a más de un 60% de todo lo que el gobierno tiene que gastar, el presupuesto no puede ser mayor de un 65%. ¿Qué quiere decir eso? De que sencillamente el mismo gobierno está poniendo el cuchillo en el pescuezo, porque en vez de cobrar lo que tiene que cobrar, acepta en concordancia con lo que le dicen los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, aplican una regla fiscal que en último caso es tan sencillo como reducir toda la inversión social. Reducir inversión social, ¿qué significa? Limitar programas de salud, limitar programas de educación, limitar programas como por ejemplo todo lo que es atención de la gente más pobre del país, con fondos de becas, con los SENACE, con todos los programas sociales. Eso es lo que esto está o va a provocar. Ok, a manera sé que el tema es súper amplio, sí, más consultas, pero a manera de conclusión, ¿qué podríamos, cuál cree usted que sea lo más sano en este momento para el país? Y pues mucha gente también cuestiona, entonces, ¿qué se propone? Si este no es el modelo adecuado de plan fiscal, ¿qué se propone? Medida de emergencia en este momento que hay que hacer es sencillamente hacer un cobro inmediato de todas las empresas que no están pagando la renta y que se sabe cuáles son, dónde están, cómo se llaman, quién es el dueño, dónde viven, y pueden ir a tocarle la puertita y decirle, mire señor, tiene que pagar. Si usted cobrara nada más la mitad o menos de la mitad de la evasión fiscal por renta, usted recuperaría más del 1% del Producto Interno Bruto, que es todo lo que se va a recaudar con esto. Este país no se puede, Josué, permitir
seguir aumentando la desigualdad social, seguir aumentando la inequidad entre la gente que más plata tiene y la gente que menos plata tiene en ese momento, que es la que va a ser grabada con esto. Como les digo, es decir, la gente tiene que entender esto. Solo por el hecho de que se le ponga impuesto a la canasta básica, a las medicinas, a la educación, mientras le hacen una amnistía, es decir, no pago de las deudas a las grandes empresas, eso es aquí o en China un paquete tributario que no ayuda en nada a solucionar el problema. Si aplicaran una medida de emergencia, esa medida de emergencia tendría que ser cobrar impuestos de renta a los evasores que se sabe quiénes son. Y este país tendría solucionado en un primer momento su problema fiscal. Perfecto, bueno, muchas cosas ahí, pero muchísimas gracias, de verdad. Y pues vamos a ver, porque ya al parecer se aprobó también hoy una moción era hasta lunes que entraba al primer debate del proyecto. Sin embargo, al parecer todo indica que mañana va a sesionar el Congreso para darle ese primer debate. José, yo nada más quisiera decir así para cerrar, que la gente sepa que este proyecto nunca fue consultado con nadie. Este proyecto nunca se le puso a las organizaciones sociales. Es decir, ¿cuál cooperativa de este país fue ella que lo consultara? No sé, tal vez alguna que vende leche puede ser que haya sido consultada, pero una cooperativa de caficultores, de caficultores, una cooperativa de lo que sea, nunca fue consultada. Una universidad nunca fue consultada. El Ministerio de Educación nunca fue consultado. FODESAP, nadie fue consultado. Y sin embargo, el proyecto llegó ahí y lo recuerdo. El capítulo, por ejemplo, de derogatorias es para mí un capítulo absolutamente tramposo, porque nadie sabe qué es lo que están quitando, y lo que están quitando es dinero para esos programas sociales fundamentalmente. Este país necesita dialogar, pero no en esas condiciones. Muchas gracias, Osvaldo. Con mucho gusto, José. Perfecto.